Iniciamos entonces en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Perdonamos a quien nos ofende y no permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. Amén. El Salmo 51 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus bondades. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti, a ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Como todos los días, iniciamos entonces este tiempo devocional en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios debemos estar adecuadamente reconciliados con Él. Así que antes de cualquier pretensión que tenga nuestra alma, vamos a ponernos en paz con Dios diciendo, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Con este preámbulo, que es parte de la liturgia de la oración matutina nuestra, vamos a darle un título a la meditación que Dios tiene para nosotros hoy. Se llama depravación y arrepentimiento. Bueno, vamos a iniciar leyendo un texto bíblico en la carta a los Romanos. Vamos a mirar una introducción a este tema que acabo de esbozar para ustedes. Permítanme. Ok. Dice así. Romanos 3, del 10 al 12. Dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Bueno, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Roma a través de esta carta y les está diciendo un tema fundamental en la doctrina cristiana. Todos hemos pecado. Pablo insiste en decir que no hay justo ni aun uno, que todos a una nos extraviamos, que no hay quien entienda,
el mensaje de Dios, que todos nos hemos desviado y nos hicimos inútiles, que no hay quien haga algo bueno, que hay en nuestra garganta, perdón, es como un sepulcro, donde hay veneno de serpientes y nada bueno hay debajo de nuestros labios. Tremenda esa figura que usa el apóstol Pablo para ilustrar la naturaleza humana después de haber caído en el pecado. Bueno, acerca de este tema, de si el hombre es completamente malo o el hombre es completamente bueno, la teología ha tenido una discusión todo el tiempo, toda la vida. Así que la pregunta es, ¿los seres humanos somos básicamente buenos o malos? Realmente, ¿qué quiere decir Pablo con esta afirmación tan seria y tan tajante que él está haciendo a la iglesia de Roma? Así que, ¿cómo lo podemos entender nosotros hoy? ¿Somos los hombres realmente malos, malos, malos? ¿O somos buenos? ¿Quién sabe, no? Así que una corriente humanista de pensamiento nos ha hecho llegar a aceptar casi en general a toda la humanidad que errar es humano. Cometer errores es parte de la naturaleza humana, es inherente a la naturaleza humana. Y quiero desde la teología contradecir esta postura, porque resulta que la naturaleza humana no fue hecha de forma pecaminosa o de manera pecaminosa. La naturaleza humana, en el principio, Dios la hizo orientada al bien. Dios no hizo al hombre con la capacidad de concebir la maldad. Solamente cuando el hombre, igual como lo decíamos en el devocional de ayer, decidió cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás, la malicia tomó ocasión de su pensamiento y contaminó todas las esferas de su existencia del hombre. Nuestros pensamientos están cargados de malicia, nuestros actos, nuestras, nuestras acciones. No hay, ahí sí como dice Pablo, no hay quien haga lo bueno, porque la maldad se incrustó en nuestra forma de pensar. Sin embargo, esa esclavitud al pecado que trajo la maldad sobre los descendientes de Adán no justifica el hecho que nosotros digamos que errar es humano. No, la naturaleza humana no fue hecha así. Así que podemos afirmar nosotros en esta mañana que errar es un accidente, es algo que está en la naturaleza humana, pero que es algo atípico, es algo que no es normal, como cuando su computadora tiene un virus. No es normal que eso esté funcionando como el virus lo está determinando. No es normal que la información se oculte, se pierde o sea encapsulada. Eso no es normal. Así que errar dentro de la naturaleza humana no es necesariamente una afirmación teológica. Es más bien una afirmación humanista. Nosotros, por el contrario, también afirmamos que en el fondo nadie es completamente malo. Eso quiere decir que aceptamos el pecado como un acto de la periferia del carácter del hombre, algo muy superficial, pero que en el fondo, fondo, fondo del corazón del hombre no hay tanta maldad como se quisiera decir de una manera más catastrófica, ¿no? Como se quisiera afirmar. Es algo superficial y no forma parte del núcleo del ser. No forma parte de lo íntimo de la naturaleza humana. Y eso es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque el pecado, aunque esclavizó al hombre, aunque capturó la forma de pensar del hombre, incrustó en su pensamiento el orgullo, el rencor, la avaricia, la ambición y cosas degradadas,
espiritualmente hablando, no alcanzó a quitar del hombre ese sello creacional de ser la imagen y la semejanza de Dios. Imposible que el hombre sea completamente malo. Algo en su interior obedece y se orienta a Dios. Por mala que sea una persona, algo en su interior. Esto contrasta con aquella afirmación bíblica que dice que cuando el hombre insiste en alguna área de su vida y persiste en no hacer caso a Dios, Dios deja de enviarle un argumento y es cuando Dios entonces le entrega a una mente reprobada. Eso ya es otra cosa, pero en esencia, todavía el hombre tendría la oportunidad de arrepentirse y de corregir su camino y salir de ese estado en el que Dios ya le ha puesto por tener una mente reprobada. Bueno, cuando nosotros comparamos esta forma de pensar que acabo de decir, que el hombre en el fondo no es necesariamente tan malo, y nosotros levantamos la mirada y la ponemos en Dios, entonces ese estándar divino de bondad, de santidad, comparado con lo que nosotros estamos llamando bueno, resulta que hace que nuestro concepto de bondad humana sea realmente terrenal y muy, muy separado de lo que es la bondad divina, la santidad divina. O sea, desde el punto de vista humanista, nosotros hemos aceptado aquella premisa que dice que errar es humano. Desde la teología ya dije que no es necesariamente cierto. Pero también desde el punto de vista humanista se ha dicho que en el fondo cada hombre no es del todo malo y estoy diciendo que desde la teología tiene sentido, porque el pecado no alcanzó a destruir en el hombre su imagen y su semejanza. Como quiera que sea, el hombre sigue teniendo una orientación a Dios. Pero como de cualquier manera, en ese estándar terreno de nuestras conclusiones, de nuestras meditaciones acerca de si somos buenos o somos malos, cuando nos salimos de la esfera de nuestros pensamientos y miramos a Dios, entonces nos damos cuenta que el estándar es mucho más alto y que cualquier criterio de juicio humanista, tanto para decirnos buenos como para decirnos malos, es completamente terrenal y absolutamente yuxtapuesto, contrario a lo que Dios es, al origen divino que nosotros tenemos. La Biblia nos enseña acerca de la depravación de la raza humana y sitúa este evento en la conducta de Adán y de Eva. Pero nosotros tenemos que hacer una diferencia entre una depravación total y una depravación absoluta. Una depravación total quizá es esto que nosotros acabamos de definir desde la filosofía humanista. Todo nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestros sentimientos, todas las áreas de nuestra vida fueron afectadas por el pecado. Y casi que nosotros podríamos decir que irremediablemente estamos condenados a pecar. Pero resulta que cuando miramos un ejemplo como de Hitler podemos decir que él fue totalmente malo. En él había una depravación total, pero no era absolutamente malo. Él tenía la oportunidad de ser más malo incluso. Usted y yo somos pecadores, pero aún así podemos ser mucho más pecadores y pecar con mucha más frecuencia. O sea que el absoluto en la maldad del hombre no existe.
por más que el pecado quiso hacer daño en la raza humana, no alcanzó a cambiar absolutamente su naturaleza, esa naturaleza creacional con la cual Dios lo hizo. Es muy importante que usted y yo como cristianos tengamos estos conceptos claros. El pecado no es absolutamente determinante en la vida suya y en la vida mía. Siempre habrá un estándar más alto para el que nosotros consideramos que es malo. Vuelvo y repito, Hitler fue totalmente malo, pero pudo haber sido más malo para alcanzar el absoluto. Nadie es absolutamente malo, porque si la raza humana fuera absolutamente mala, no hubiera sido posible la redención divina. No hubiera sido posible ese, ese derramamiento de gracia y de perdón que Dios desde el primer momento eh, puso a disposición de Adán y de Eva al cubrirlos en su vergüenza con pieles. Ya Dios estaba hablando de un sacrificio. Después de eso, Dios empezó a hacer pactos con la humanidad. Dios sabía que no era absolutamente irremediable la condición del hombre. Dios sabía qué era lo que había hecho. Y aunque el pecado es un accidente en la mente del hombre, no es determinante para su conducta, para sus actos, para su condenación eterna. No existe ese absoluto en la misericordia divina. La depravación total, entonces, significa que somos depravados o corruptos en todo nuestro ser. No hay nada en nosotros que no esté contaminado por el pecado. Sí hay depravación total, totalmente hay depravación en nosotros, pero no absoluta. No podemos confundir el término depravación, perdón, absoluto con totalidad. Totalmente malos, sí somos totalmente malos, pero no absolutamente malos. Los que sí son absolutamente malos y ya fueron juzgados y nunca podrán tener la posibilidad de arrepentirse son los demonios. Una vez que ellos se rebelaron en el cielo, fueron expulsados de la presencia de Dios y nunca más podrán ellos arrepentirse. Nunca más podrán ellos corregir ese error que tuvieron. Fueron condenados. Así que el absoluto de la maldad es un estado donde solamente se puede encontrar en un estado de condenación total, irremediablemente condenados. Y todavía no hemos sido, ningún hombre ni ninguna mujer ha sido totalmente condenado. Vivimos en una era de gracia. Desde que Cristo murió en la cruz hasta su segunda venida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y de eso nos habla el apóstol Juan en el capítulo 1 de su carta a la iglesia. Voy a leerlo para que todos lo tengamos con nosotros. Dice así, en el versículo 9. Este es el mensaje que hemos oído desde el versículo 5, 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como él es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados,
No es absoluta la influencia del pecado en nosotros. Esa corriente humanista que nos dice que totalmente somos pecadores no es del todo cierta. Esa corriente humanista que nos dice que errar es pecado, errar es humano, cometer pecados es humano, eso es parte de la naturaleza, es una mentira diabólica. No es parte de la naturaleza humana. Cristo Jesús murió para que tú y yo recuperáramos esa condición creacional de Dios en nosotros. Y el primer paso, antes de nosotros aceptar a Jesús en nuestro corazón por la fe, es el arrepentimiento. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo viene y hace tres cosas en nosotros. Nos convence de pecado, de la necesidad de ser justificados y de la necesidad de acercarnos al juicio divino. Entonces, yo reconozco mis pecados, reconozco el daño que el pecado ha hecho en mí, en mi carácter, en mi forma de pensar, en todo eso. Así me digan que soy totalmente malo, no importa. Y entonces el Espíritu Santo, una vez que me convence de mi pecado, me dice, tú necesitas ser justificado, tú necesitas justicia, porque quien hizo eso en tu vida es un ser maligno que ya no tiene opciones, que ya fue condenado. Entonces, esta condición nos hace a nosotros entender la necesidad de llegar de nuevo a la presencia de Dios, presentarnos a su juicio de manera anticipada, no esperar que venga el día del juicio, donde ya no hay remedio. Todavía tenemos una dispensación de gracia. Todavía podemos decirle al juez justo del universo clemencia y perdón. Entonces Él nos va a perdonar, dice el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos acercamos anticipadamente a ese juicio, pidiendo clemencia, pidiendo perdón. Entonces el Espíritu Santo ha hecho la obra completa en nosotros, nos ha convencido de pecado, de la necesidad de ser de tener justicia en nuestra vida y también de la necesidad de acercarnos al juicio divino en el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es el tiempo en el que te está llamando, no el día final. El tiempo de Dios para ti, para mí, es cuando Dios se acerca por algún medio y te habla a tu corazón, a lo íntimo, al núcleo del que estábamos hablando hace un rato, y te empieza a decir, aquí estoy yo. No tiene que ser tu vida de esa manera. Así que arrepentimiento es el requisito previo y la condición necesaria para ser salvos. Después de que el Espíritu Santo hace estas tres cosas en tu vida y en la mía, entonces somos justificados. Dios hace justicia en nosotros y nos perdona. Nos acercamos a ese juicio anticipadamente. Y cuando recibimos el perdón de Dios, viene la libertad, viene ese rompimiento de esas ataduras del pecado. Y nosotros decimos, ahora quiero, Señor Jesucristo, que vivas en mi corazón permanentemente. Entonces, el arrepentimiento es una condición previa a ese estado de salvación. La Escritura enseña que se trata de experimentar un cambio interno. ¿Y saben qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Ya no tengo la mente del pecado en mí. Ya puedo escoger libremente entre el pecado y el bien. Y lo puedo escoger libremente porque ya no tengo esas cadenas de atadura al pecado. Cristo me liberó. Dios me perdonó. Sin embargo, sigo en este mundo y sin embargo conservo la opción libre de seguir eligiendo entre una vida de esclavitud y una vida de libertad. Solo que cuando yo vaya a decidir sobre esa vida de esclavitud y sobre esa vida de libertad, lo voy a hacer desde una absoluta libertad. No es fácil decidir entre la libertad y el pecado cuando estoy encadenado al pecado.
No es fácil hacerlo. Yo no puedo elegir otra cosa diferente a lo que el pecado ya me tiene sometido. Si soy esclavo del pecado, no puedo elegir otra cosa diferente a pecar. Pero cuando el Espíritu Santo hace esa obra en mi vida, cuando yo logro comprender la bondad del sacrificio de Cristo y yo digo, bueno, ahora Señor, yo quiero que vengas a mi corazón, porque quiero cambiar mi mente, quiero cambiar mi forma de pensar, quiero pensar de otra manera, quiero tener la mente de Cristo. Y eso de tener la mente de Cristo es precisamente de lo que nos está hablando el apóstol Pablo en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. Es un cambio completo de dirección en nuestra vida. Ya no pienso como un esclavo, ya pienso como un hombre libre, ya no pienso como un ser atado indefectiblemente a las consecuencias del pecado. Hay dos tipos de arrepentimiento. La atrición, que es aquel arrepentimiento por conveniencia. Me arrepiento para no ir al infierno. Me arrepiento para que Dios me bendiga. Muchas personas llegan con problemas serios a sesiones de liberación conmigo y lo primero que les digo es, bueno, debemos empezar por el principio, vamos a ponernos a paz con Dios y eso implica arrepentirnos. Sí, 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 Padre, lo que sea, con tal de que Diosito me quite esto que me está haciendo daño. Quizá estaríamos hablando de un arrepentimiento del primer tipo que les digo, atrición. Es un arrepentimiento por conveniencia, pero un arrepentimiento con contrición es cuando tenemos dolor en lo más profundo, en el núcleo de nuestro ser. Generalmente ese arrepentimiento por contrición viene después de haber conocido a Cristo Jesús, después de haber sido libres, porque ya podemos nosotros comparar la libertad que Dios nos dio con una vida de esclavitud. Y cuando pecamos, volvemos a ser esclavos del pecado, recordamos con profundo dolor los días de nuestra libertad, los días en que podíamos hablar con Dios tranquilamente, los días en que podíamos decirle al enfermo que sea sano, al demonio que se vaya, a las circunstancias que nos oprimen, que dejen de oprimirnos. El día que teníamos nosotros en plena libertad el ejercicio de ser príncipes del cielo en la tierra. La clave del arrepentimiento es cambiar nuestra mente, es orar con la mente de Cristo, es pensar y actuar de acuerdo con los valores éticos y morales de Cristo Jesús. Esa es la clave del arrepentimiento. No es verdad, hermano, que tú y yo tengamos que irremediablemente aceptar que errar es humano, que pecar forma parte de nuestra naturaleza humana. No es cierto. No podemos nosotros aceptar semejante arbitrio de Satanás en nuestra mente. Si eso hubiera sido así, Dios no hubiera podido llevar a cabo el plan de salvación. Todos los seres humanos en este momento le duelen a Dios en su corazón. Todos fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, y todos tenemos en Dios un llamamiento a la santidad, un llamamiento a una vida en libertad. Vamos nosotros entonces a despedir en oración esta meditación. Y digamos de nuevo las palabras del Salmo. Ahora, con esta reflexión que acabamos de hacer, le vamos a dar una nueva clave de lectura. Vamos a tener una interpretación diferente. Lo voy a leer despacio para ustedes. Oh Dios, ten misericordia de mí conforme a tus bondades. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti, solo a ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En la intimidad, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría que se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y que un espíritu libre me sustente. ¿Qué diferencia leer este salmo después de esta reflexión? Les deseo un excelente día a todos. Espero que puedan volver a mirar este video ahora dentro de un momento cuando ya lo edite y lo ponga a disposición de ustedes en todas las redes sociales. Invito a quienes me están siguiendo a través de TikTok, contactarme a través del WhatsApp, más 57 315 040 0589. 315 040 0589. A todos mis hermanos en la plataforma de Meet, muchas gracias. Para todos, excelente día y bendición episcopal. Dios con ustedes. Gracias.